El profeta Samuel había sido enviado por Dios a ungir al próximo rey de Israel. Es decir, al ungido de Dios. Ese era el pastor de Israel. Aquella persona que iba a tener la potestad delante de Dios para representar al pueblo de Dios delante de Dios mismo. Lo que hacía el rey lo pagaba el pueblo. Si el rey actuaba bien, al pueblo le iba bien. Si el rey actuaba mal, al pueblo le iba mal. Así que esto era una unción muy importante. Y Elí, por supuesto, trae a lo mejor de sus hijos. Como la historia de la Cenicienta, ¿verdad? Ok, si nadie quería que la Cenicienta viniera a probarse los zapatos. ¿Por qué? Porque mentalmente y humanamente nosotros tratamos de sacar lo mejor de nosotros. Pero tal vez Dios no quiere usar lo mejor de nosotros. Tal vez Dios quiere usar las debilidades que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice que más bien él no se gloriaba en sus grandezas, sino en sus debilidades. Porque allí es donde se glorifica Cristo. Sabía Dios que era mejor que David, el más pequeño, venciera a aquel gigante, que lo venciera el hijo mayor de Elí. Sí, Señor. ¿Recuerda eso? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. A Él sea toda gloria. Así que todo lo que ocurre en tu vida, no lo analices con la mente humana. Siempre piensa qué es lo que va a glorificar a Dios. ¿En qué Dios va a recibir más gloria? ¿En que yo tenga fuerza el día de hoy o en que yo esté débil el día de hoy? Ahí entonces se glorifica el Señor. Porque entonces ahí nos arrodillamos, ahí clamamos. Y ahí después agradecemos. El día que nos va todo bien, posiblemente no le damos gracias. Ahí nos levantamos por la mañana y todo nos va bien y buenos contratos en el trabajo y todo el mundo nos trató de manera perfecta y todo salió bien en el día. Y posiblemente ese día no nos acordamos de Dios. Así que no veamos las cosas de Dios como cualquier ser humano carnal la viera. Por eso Dios permite debilidades en nosotros. Debilidades en el cuerpo, debilidades emocionales. Amén. ¿Quién es fuerte aquí? Yo no. Yo tampoco. Todos tenemos debilidades. Por eso estamos aquí. Sí, Señor. Porque somos vasos débiles que Dios escogió para depositar lo precioso de Él. Amén. Porque Dios eligió a lo débil para humillar, para avergonzar a lo fuerte. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo eres Jesús. ¿Qué es lo que dijo aquel profeta? Dice entonces, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Estoy seguro que Isaí pensaba que era una total pérdida de tiempo. Porque un profeta, ¿a quién iba a ungir? Un guerrero. Amén. Iba a ungir a un muchacho apestoso de ovejas. No, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y muchas veces a nosotros no nos cabe en la cabeza las cosas que Dios hace. Amén. Por eso nunca te sientas menos. Gloria a Cristo Santo. Tú eres bueno, Señor. Nunca te sientas menos. Porque Dios elige a lo débil Amén. para avergonzar a lo fuerte. Amén. Gloria a Cristo Santo. Cuando yo leía el Sermón del Monte, acababa yo de convertirme, aquello me rompió la cabeza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Me rompió la cabeza, yo no entendía eso. Nunca le pregunté a nadie qué significaba aquello.
Pero comencé ahí a estudiar la Biblia, a analizarla y a pedirle a Dios discernimiento. ¿Qué significa pobres de espíritu? Y hasta que Dios un día me dio la revelación. Gloria a Dios. ¿Qué es alguien fuerte de espíritu? Que no necesita nada. Alguien que no necesita de nada. Mira, que le dan la peor noticia y ni siquiera se inmuta. No se inmuta ante ninguna situación. No tiene miedo, tiene una mente fuerte. Ese no busca a Dios. Y Jesús estaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es pobre de espíritu, cuando uno es necesitado, como aquel muchacho abandonado, aquel hijo que llevaba y traía cosas solamente, que hacía lo que no era lo más honroso en Israel. Porque lo más honroso en Israel era servir en el ejército. Amén. Como en cualquier pueblo de aquella época. A ese joven Dios eligió. Amén. Gloria a Cristo. Y Dios te eligió a ti, si no, no estuvieras aquí. Amén. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios unge a aquel joven? ¿Ustedes creen que el padre y los hermanos le cantaron felicidades al rey, al próximo rey? Lo aplaudieron, lo cargaron por los aires. Tenemos un hermano rey. No, lastimosamente los seres humanos somos así. Los seres humanos somos celosos, somos envidiosos, somos rencorosos. Gloria a Dios. Gracias a Dios Cristo quita todo eso de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El Señor nos liberta de todas esas ataduras, ¿verdad? Que no nos permite gozarnos cuando Dios se derrama en otros hermanos, cuando Dios bendice a otros hermanos, cuando Dios prospera a otros hermanos, cuando les va bien a otros hermanos. Amén. ¿Verdad que nosotros no somos como los hermanos de David, verdad? No somos así. No somos así, gloria a Dios. No somos así. Pero aquellos hermanos sí eran así. ¿Qué clase de golpe para Eliab, verdad? Porque él era el mayor, él era el primogénito. Él era el que tenía que ser elegido. Amén. Y nosotros tenemos que aceptar muchas veces la voluntad de Dios. Porque algunas veces nos podemos sentir los elegidos. Sí. Nos podemos sentir los idóneos. Los correctos. La única opción que Dios tiene. Pero los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros. Amén. Señor. Amén. Aleluya. Así que no te creas el menospreciado, ni te creas el elegido. Deja que Dios sea el que haga las cosas. Amén. Amén. Sí, Señor. Cuando tú dejas que sea Él el que haga las cosas, entonces te va a pasar las cosas bonitas que le pasaron al rey David. Ahora, el rey David sabía lo que significaba ser ungido. Porque nosotros tenemos que también que aprender qué significa ser ungido. Si tú estás aquí es porque tú eres alguien precioso, eres alguien especial para Dios. Amén. Amén. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien que tiene la presencia del Altísimo, que Dios tiene un propósito para contigo. Amén. Por lo tanto, nada te va a hacer frente todos los días de tu vida. Y esto no es solo un texto aislado en la Biblia que tú lo puedes leer o sacarlo en un promesario de los que hay a veces que en las iglesias que sacan una promesa y mira, saquemos, ¿verdad? Gloria a Dios, dice el Señor que estará conmigo y que nadie me pueda hacer frente. Eso no te lo tienes que sacar en un promesario, eso sabes que está sobre tu vida, esa palabra está sobre tu vida. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Siempre que tú vayas en el propósito de Dios, sería imposible que te hicieran frente. Amén. Si tú caminas en su propósito y a ti te pueden hacer frente,
vayamos y cerramos la iglesia, Dios no existe. ¿Y cuántos creen que Él es real? Amén. Gloria a Cristo. Entonces no te pueden hacer frente. Cuando te hagan frente, usted diga, hey, espérate, que no estoy en el propósito de Dios. Y cuando están enfrente, no es que se te enfrenten, es que puedan contra ti. Porque van a intentar un montón. Amén. Pero conforme a como intenten, van a caer. Gloria a Cristo. ¿Por qué razón? No por tus propias fuerzas. Amén. Eso es lo importante, eso es lo que sabía David. David sabía que él estaba caminando en su propósito. David sabía que eso no era una cuestión tan solo de que le echaron un poco de aceite en la cabeza, porque hay veces que cuando vienen los pastores y te ungen y dicen, no, me ungieron pastor, pero no pasó nada en tu vida, ¿me entiendes? Pero aquí te ungieron con aceite, pero eso no significó nada en ti. Y en ti deben de significar todas las cosas que Dios hace. Y las cosas que Dios hace tienen que redirigir y redireccionar y dirigir tu propósito, tu camino, entender las cosas que Dios hace. ¿Qué fue lo que sacó David? Matemática, pura matemática, ¿verdad? ¿Para qué había sido ungido el rey David? Para ser rey. Bien, ¿qué se estaba ofreciendo en aquel lugar por matar a aquel gigante? La hija del rey. La hija del rey. Él decía, esa no me la quita nadie. Él dijo, pero si el Señor está pintando, dibujando el camino. Muchas veces Dios dibuja el camino y no nos damos cuenta. Pero si está dibujado, está clarísimo lo que tienes que hacer. Gloria al Señor. Tú necesitas escalar. Aleluya. Sí, Señor. Así le estaba diciendo Dios a David. Ay, como pastor de ovejas no te puedo hacer rey. Gloria a Dios. Y muchas veces en la situación que nosotros estamos, todavía no podemos subir ese escalón al cual Dios nos quiere llevar. Amén. Pero entonces Dios dibuja el plano, cómo tú tienes que hacer Amén. Gloria a para Cristo. entonces estar en la posición en la cual en ese momento sí puedes dar el paso Amén. Gloria a Dios. que Él quiere que Santo. tú des. Porque Dios al que llama, capacita. Amén. Así que tienes que esperar a ser capacitado para dar el paso. Gloria a Dios. Santo. Si das el paso, no va a estar el escalón, te vas a caer. Yeah. Tú necesitas ser capacitado para dar el paso. David sabía que había sido ungido. Pero David sabía que como pastor de ovejas era imposible que fuera rey. ¿Qué él tenía que hacer? Escalar en la sociedad. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que están ofreciendo la hija del rey? Esta es mi oportunidad. ¿Cuántas veces Dios pone la oportunidad en tu vida delante de ti? Amén. Y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque piensas que tú eres el que pastorea las ovejas allí. Porque no te das cuenta la presencia del Santo que está en ti. Por eso perdemos mucho tiempo en la vida y no llegamos muchas veces a cumplir todo lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Hay una ilustración que a mí me gustó, pero me atormentó al mismo tiempo. Y es que un cristiano muere y llega al cielo. Y cuando llega al cielo, ahí un apóstol le está dando el recorrido, ¿verdad? El tour por el cielo. Y entonces lo lleva a una mansión donde había como un almacén, un warehouse ahí en el cielo, donde estaban las bendiciones de todos. Había muchas cajitas, cada uno con sus nombres, ¿verdad? Ahí estaba, que sí, en la cajita de Ángel, que sí. Es decir, todos los nombres estaban ahí. Y a ver, ¿cuántas? Y le pregunta, ¿cuántas bendiciones a mí me quedaron aquí? Estaba casi llena la caja. Porque dejamos de recibir de Dios. Hace poco vi un corto video financiero
pero que decía algo interesante y curioso, que yo no lo apruebo, pero en lo espiritual sí. Y decía que si alguien muere y tiene una gran cuenta de banco, entonces sacó mal el cálculo. Es decir, porque tiene que haberlo disfrutado todo, ¿me entiendes? Sí, de pronto se murió, no, dejó 20 millones de dólares y disfrutó solamente 50,000 en toda su vida. Ok, no, sacaste muy mal el cálculo. Y en la vida cristiana tenemos que disfrutar todo lo que Dios nos da. Amén. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Así Todas las bendiciones espirituales, matrimoniales, familiares, laborales, ministeriales. Todo lo que Dios tiene para ti, tú tienes que tener ansia de alcanzarlo. Siempre digo esto. No seas ambicioso en nada excepto en lo espiritual. Amén. Sí, Señor. Porque si tú no eres ambicioso en lo espiritual, si tú no quieres alcanzar la presencia de Dios, si tú no quieres alcanzar esa comunión con el Padre, si literalmente estás ofendiéndolo a Él. Amén. Es como si yo tengo que ser ambicioso para con mi esposa. Es decir, todo su corazón tiene que ser mío. Ahí no que la tercera parte, ¿me entiendes? No que la mitad de su corazón. No que un 85. Si ella me dice el 95 de mi corazón es tuyo, eso no me va a gustar. 99,9. Claro, en las cuestiones humanas, ¿verdad? Porque sabemos que todo el corazón es de Dios. Amén. Pero no, dame el 100%. 99,9, no. Dame el 100%. Y yo quiero el 100% de Dios. Amén. Todo lo que Dios tiene para mí, yo lo quiero. Así mismo es. Todas las bendiciones que Dios tiene para mí, yo las quiero ver en la tierra de los vivientes, así decía el salmista. Amén. Veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No cuando llegue ahí arriba y ahí el apóstol Pablo me den el tour y mire, Eduardo, cuántas cosas te quedaron por hacer. No, yo quiero que mi caja esté vacía ahí arriba. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, David ya sabía, ¿verdad? David sabía todo lo que estaba ocurriendo. David sabía que había sido ungido. David sabía que Dios le estaba colocando delante de él la oportunidad para que él fuera rey. David no dudó. ¿Qué hizo el rey David? Enseguida dijo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, él comenzó a hacer lo que nadie hacía, hacerle frente al problema. Y ahí mi esposa predicaba sobre el problema o el desafío. David vio un desafío, los demás veían un problema. Amén. Así es. Y todos los desafíos Dios los va a vencer para ti. Amén. Gloria a Dios. Así lo creemos, Señor. No va a haber ni un solo desafío en tu vida que no caiga delante del Todopoderoso. Amén. Gloria a No Dios. importa cuán grande desafío tú estés enfrentando. No importa cuán grande desafío te depare el mañana. Yo te digo algo, joven he sido y no he envejecido todavía. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, es en la Biblia según San Eduardo. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Salmo 37, 25. Alábale que Él vive. Amén. Nunca Dios me ha fallado, no te va a fallar a ti. Amén. Gloria a Dios. En mis problemas me he fallado yo, pero en los desafíos jamás Él me ha fallado. Gloria a Cristo. Porque cada situación es una oportunidad para que el Señor se glorifique en tu vida. Amén. Entonces mira las oportunidades. David no estaba mirando a aquel gigante. David estaba mirando, ¿qué cosa? La hija del rey. Amén. Tú puedes mirar el gigante o la hija del rey. Lo que a ti te convenga.
Pero los que tenemos al Espíritu, miramos a la hija del rey, miramos la oportunidad que Dios nos está dando. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Cristo. Ahora, aquí llega qué cosa, aquí llega el problema, ¿verdad? Dice el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, qué curioso, al que le correspondía supuestamente según él y la unción. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Porque cuando te critican con ansias, ¿eh? Durísimo. Sí, cuando van contra ti, ahí te van con todo. Ahí te dicen lo que eres y lo que no eres también. Sabemos por la vida del rey David que aunque era un hombre pecador, no era un hombre como lo estaba describiendo su hermano. Pero cuando vienen contra ti, vienen con lo que es y con lo que no es. Pero ¿por qué Eliab venía contra David? Porque ¿qué le faltaba a Eliab que tenía David? La presencia de Dios. Si la presencia del Señor hubiese estado en Eliab, ¿qué era lo que decía Eliab en ese momento? Adelante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te ha ungido. Porque no va a haber forma de que ese gigante te pueda vencer. Porque no te estaría venciendo a ti. Estaría venciendo al Todopoderoso. Así es, amén. Pero cuando no hay presencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay presencia pasa lo contrario. Cuando no hay presencia, ahí te vienen a robar la fe, ¿me entiendes? Ey, no hagas esto, piénsalo bien. Incluso te dicen, busca a Dios primero, ¿me entiendes? Órale a Dios. Métete un mes orando aunque sea. Pero la oportunidad se te va una semana, porque tú tienes que orar un mes. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. 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 Gloria a Dios. Cuando no hay presencia, no te van a entender. Ahora, ¿qué cosa es la presencia de Dios? Porque aquí se pone más profundo el tema. ¿Cuántos tenemos aquí la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios, sí, santo. Amén. Eso es un problema, eso es un error. Porque la presencia de Dios no es que Él esté en nosotros. Porque sí, nosotros todos lo tenemos. La presencia de Dios es algo que no es permanente. Los israelitas veían la presencia de Dios como la gloria manifestada en un momento determinado. ¿Verdad? Aunque comúnmente el cristiano habla de la presencia porque somos el templo del Espíritu de Dios. Pero cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, habla de una glorificación en un momento X determinado. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. No se está hablando, yo no te estoy tratando de hablar a ti, de tu ser templo del Espíritu Santo, porque todos somos templo del Espíritu Santo. Pero siempre que a mí me preguntan, ¿tienes la presencia de Dios? Yo antes analizo, ¿por qué me lo están preguntando? ¿Me están preguntando porque Dios vive en mí? ¿O me están preguntando porque su presencia está glorificada en mi vida en ese momento? Aleluya. Y esa es la presencia que tú tienes que ver en otros. Mi esposa me puede preguntar algo a mí y yo ser cristiano. En ese momento yo no tener la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, vuelvo y repito, no es que Él viva en ti. Simplemente. El que Él esté glorificado en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Esto es importante entender la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando Pedro tentó a Jesús para que no fuera a la cruz, Jesús lo que vio fue la presencia del diablo en él, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué Jesús le habló así a uno de sus apóstoles? A uno de los que habían creído en él.
Porque en ese momento Jesús sabía que la presencia de Dios no estaba glorificada en su vida. Así que un cristiano, tú le puedes plantear algo y él hablarte como carnal. Si él te habla como carnal, no está hablando la presencia de Dios en él. Él puede inclusive guiarte al mal. Si él te está guiando al mal, él no tiene la presencia de Dios glorificada en ese momento en su vida. Eso es lo que la Escritura habla como presencia. Presencia es que Dios se hace presente en ese momento. Y tú tienes que ver cuando Dios está presente en alguien. No cuando Dios habita, cuando Dios está presente. Y muchas veces tú puedes conversar un plan que tienes. Y tú ver que la persona en ese momento, inclusive el cristiano, no tiene la presencia glorificada de Dios. Y comienza, en lugar de darte un consejo espiritual, comienza a hablar como un ser humano. Como estaba hablando Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que cuando no hay presencia, no te van a entender. Así que si mi esposa viene a hablarme a mí y ella entiende que mi reacción no deja ver la presencia de Dios en mi vida, ¿qué es lo mejor que ella puede hacer? Callarse, porque yo no la voy a entender. Ella puede estarme planteando lo más glorioso, puede estarme planteando lo más ungido, puede estar hablando el Espíritu Santo a toda voz a través de ella, pero yo no la voy a entender. ¿Por qué no la voy a entender? Porque en ese exacto momento la presencia de Dios no está glorificada en mi vida. Y cuando no hay esa presencia glorificada, no te van a entender. Así que tú mejor cierras la boca y espera 2 horas. Y cuando tú entonces, cuando mi esposa me vea alabando a Dios, Dios manda lluvia. Entonces en ese momento viene y me plantea el plan que Dios tiene. Y en ese momento entonces yo voy a entender el plan que Dios tiene. Porque en ese momento yo no solo tengo al que habita en mí, sino que Él está glorificado en mí. Gloria a Cristo. Si tú me explicas ahora, me tratas de dar a entender un plan de Dios, yo te voy a atender con toda paciencia porque estoy aquí. Pero tal vez estoy yo afanado en algo, ¿me entiendes? Digo, sí, hermano, claro que sí, pero no te voy a entender. Y eso es lo que le estaba pasando al rey David. Aquellos hermanos de él no tenían la presencia de Dios. Pero escucha, ellos eran creyentes. No eran impíos. Pero estaban entendiendo las cosas como quién. Como hombres carnales. Como aquellos corintios que Pablo le dijo, ¿no sois vosotros carnales? ¿Por qué eran carnales los corintios? Porque andaban en peleas, en divisiones, que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Pedro, que si yo soy de Apolos. Y cuando andamos en todas esas peleas y en todas esas divisiones y todos esos problemas, ¿tenemos en ese momento la presencia glorificada de Dios en nuestras vidas? En ese momento puede venir alguien y entregarnos un mensaje de Dios, no lo vamos ni a creer. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Actuó como hombre carnal. Contra David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Wow, terrible. Que para ver la batalla has venido. Es decir, solamente de curioso. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Pero David sabía lo que él había hecho. O lo que Dios había hecho en él. David no era tonto. David sabía por dónde venía el problema. ¿Cómo lo sabía? Vamos a ver después qué pasa.
Dice el rey David, ¿no es esto mero hablar? Es decir, solamente estoy yo como que preguntando, ¿me entiendes? No te asustes, que estoy preguntando solamente. Pero no, el rey David ya tenía un plan ya. Él decía, a ese filisteo yo lo guindo hoy de un palo y yo me quedo con la hija del rey. No había duda. ¿Pero qué? Pero David sabía que no había la presencia en ese hermano. Si hubiera la presencia en su propio hermano, David le decía, hermano, Dios me ha ungido como rey, pero como pastor de ovejas el pueblo no me va a aceptar. Yo tengo que tener la hija del rey para que entonces el pueblo me acepte. Yo tengo que ser un guerrero para que entonces el pueblo me acepte. Es verdad, mi hermano David. Arriba que yo te apoyo. Yo soy tu escudero, te agarro las piedras, ¿me entiendes? Pero como no había presencia, ¿qué fue lo que le dijo David? No, yo tan solo estoy hablando. Pero cuando tú veas que no te entienden, dile, yo tan solo estoy hablando solo, ¿me entiendes? Solamente estoy hablando, son cosas mías simplemente. Es un video que vi ahí por una locura que dio el pastor Gutiérrez ahí por YouTube, ¿no? Y la estoy repitiendo yo ahora. Ok, ¿por qué? Porque no te van a entender. Si tú sabes hacer esas cosas, te vas a evitar un montón de opositores en tu vida. Inclusive opositores muy cercanos. Porque yo me puedo oponer a algo que Dios quiera hacer en la vida de mi esposa. Mi esposa se puede oponer en algo que Dios quiera hacer en mí.